Hola a todos y bienvenidos a Dimensionity, el espacio donde exploramos los misterios de la mente, el universo y la realidad. Soy Arantxa Falconer y, como siempre, estoy increíblemente feliz de que nos acompañéis. ¿Alguna vez se ha tenido esa sensación, esa extrañísima sensación de que justo en el instante de tomar una decisión importante, una de esas que te cambian un poco la vida, algo en el universo ya sabía el camino que ibas a elegir? Es una mezcla muy curiosa. Por un lado, sientes una libertad total, la de ser el capitán o la capitana de tu barco, y a la vez tienes la intuición profunda de que estás siguiendo un guión, una melodía que ya sonaba antes de que tú llegaras. Hoy os propongo un viaje al corazón de uno de los debates más antiguos y fascinantes de la humanidad. ¿Somos los dueños absolutos de nuestro destino o somos, más bien, intérpretes de una melodía ya compuesta? Hoy vamos a meternos de lleno en la relación entre el determinismo y el libre albedrío, pero vamos a intentar hacerlo de una forma distinta, no como si fueran dos boxeadores en un ring a ver quién gana, no como una contradicción que nos obliga a elegir bando, sino como las dos caras de una misma moneda, como dos polos que, lejos de anularse, se necesitan el uno al otro para dar forma a una misma y única unidad. Y para empezar, para abrir la puerta de esta conversación, quiero dejar flotando en el aire una pregunta. Una pregunta que es, en realidad, la semilla de todo lo que vamos a explorar hoy. Y es esta. ¿Y si el tiempo no fuera una flecha? A ver, pensemos en esto un momento, de verdad. Si queréis, cerrad los ojos. ¿Cuál es la primera imagen que nos viene a la mente al pensar en el tiempo? Para la mayoría, es una línea recta, infinita, que viene de un lugar que llamamos pasado y se dirige sin descanso hacia otro que llamamos futuro. Y nosotros, ahí, en un puntito minúsculo y fugaz que es el presente. Es una imagen poderosísima, ¿verdad? La flecha del tiempo. Implacable, siempre hacia adelante. Nuestro lenguaje está completamente impregnado de esta idea. Hablamos de dejar el pasado atrás, de mirar hacia el futuro, de no retroceder. Pero, ¿y si esta imagen, por muy útil que haya sido para organizar nuestras agendas, nos estuviera contando solo una parte muy pequeña de la historia? ¿Y si nos estuviera ocultando la verdadera naturaleza, mucho más rica y compleja, del tiempo? ¿Qué pasaría si el tiempo no se pareciera tanto a una autopista, sino más bien como las estaciones de un año, que vuelven una y otra vez, pero nunca son exactamente iguales? Y como este es un viaje largo y profundo, he pensado que nos vendría bien tener una especie de mapa, una guía, para no perdernos. Aquí os presento las 6 paradas que haremos en nuestro recorrido de hoy. Primero vamos a detenernos a fondo en esa idea que acabamos de plantear, que el tiempo no es lineal. Vamos a cuestionar esa flecha juntos. Después, en nuestra segunda parada, exploraremos qué significa que el tiempo se organice en ciclos. Pero ojo, no como bucles que se repiten, sino como expansiones que se abren. En tercer lugar, y esto me hace especial ilusión, vamos a usar una metáfora muy visual y potente, la de la onda, para poder ver todo esto. Una vez que tengamos esa herramienta, en el cuarto punto, nos lanzaremos de lleno al corazón del asunto, el determinismo y la libertad, pero mirándolos no como enemigos, sino como los dos polos de una misma realidad. Nuestra quinta parada será más introspectiva, para sentir y reflexionar sobre cómo es nuestra experiencia de vivir dentro de esa onda. Y finalmente, como todo lo que empieza tiene un final, llegaremos al umbral de un ciclo, para preguntarnos qué sucede cuando uno de estos grandes patrones se disipa. ¿Qué os parece el plan? ¿Me acompañáis en esta reflexión? Venga, con calma, vamos allá. Muy bien, vamos a sumergirnos de lleno en esta primera idea, que es la que sostiene todo lo demás. La flecha del tiempo. Es una idea tan arraigada que casi nos parece la realidad misma, no una simple forma de verla. Pensamos que un evento A causa un evento B, que a su vez causa un C, y así sucesivamente en una cadena interminable que se extiende hacia el futuro. Pero por un momento os invito a hacer un ejercicio. Dejemos de lado los relojes, los calendarios, las agendas. Levantemos la vista y miremos a nuestro alrededor, a la naturaleza de la que formamos parte. ¿Qué vemos ahí? ¿Vemos líneas rectas? Es difícil, ¿verdad? Lo que vemos son patrones que regresan. Vemos la luna, que nace como una uña de plata, crece hasta llenarse de luz y luego mengua hasta desaparecer, para volver a empezar. Vemos las estaciones. A ver, dejadme pensar cómo explicar esto de una forma más sensorial. Pensemos en el invierno, el frío que se mete en los huesos, el silencio de los campos dormidos, los días cortos, esa luz pálida, casi de cristal. Luego, poco a poco, llega la primavera, el primer calorcito en la piel,
El olor a tierra húmeda después de llover, el sonido de los pájaros que vuelven, el verde tímido que explota por todas partes. Después el verano, con su calor denso, sus días larguísimos, el zumbido de los insectos por la tarde, la fruta madura que pesa en las ramas. Y finalmente el otoño, con esa luz dorada tan especial, el olor a hojas secas, la melancolía bonita de lo que se va a dormir. Y después vuelve el invierno. No es una línea recta, es un círculo, una danza. La naturaleza no parece componer melodías que se tocan una sola vez, parece que compone música con estribillos, con temas que vuelven, pero cada vez con una instrumentación distinta. Y aquí llegamos a una palabra clave, ciclo. Pero es importantísimo que nos detengamos a sentir qué significa realmente. Porque si digo ciclo, la primera imagen que puede venirnos a la mente es algo mecánico, algo muerto, como la rueda de un hámster, que da vueltas y vueltas y siempre está en el mismo sitio, o el segundero de un reloj, que recorre la misma esfera una y otra vez de forma idéntica, monótona, una repetición sin alma. Pero el modelo que estamos explorando hoy propone algo radicalmente distinto. Nos invita a pensar en un ciclo como si fuera un ser vivo. A ver, imaginemos una semilla. Ahí, en esa pequeña cápsula, está el inicio del ciclo, nace. Luego, si las condiciones son buenas, germina y empieza a desarrollarse. Crece, echa hojas, se hace fuerte, alcanza su plenitud, su máxima expresión, cuando florece y da fruto. Ese es el apogeo del ciclo, pero no se queda ahí para siempre. Después, poco a poco, empieza a transformarse. Las hojas se secan, el fruto cae, la planta se marchita. Y en las semillas de ese fruto está el potencial para un nuevo ciclo. Pero ese nuevo ciclo no será una fotocopia del anterior. Nacerá en otro lugar, quizás en una tierra un poco distinta, con un poco más o menos de sol. La nueva planta será parecida, sí, pero única. Esto es un ciclo vivo. Es un proceso orgánico, dinámico, que tiene un nacimiento, un desarrollo y una transformación que da lugar a algo nuevo. Vamos a seguir tirando de este hilo porque se pone cada vez más interesante. Si un ciclo no es un bucle cerrado, si no es una rueda de hámster, entonces ¿qué es? La imagen que se nos propone para visualizarlo es absolutamente maravillosa, la de una expansión. Esto lo cambia todo. Imaginad que estamos a la orilla de un lago en un día sin viento. El agua está como un espejo, en calma total, y cogemos una pequeña piedra y la lanzamos al centro. ¡Paf! Ese sonido, ese instante en que la piedra perturba la calma, es el origen del ciclo, el evento detonante. ¿Y qué ocurre a continuación? Desde ese punto empiezan a propagarse unas ondas, unos círculos concéntricos que se van haciendo cada vez más y más grandes. Eso, exactamente eso, es un ciclo expansivo. No es algo que se quede dando vueltas en el mismo sitio, no. Es una influencia, una energía que nace en un punto concreto y se expande en todas las direcciones, alcanzando lugares cada vez más lejanos. Y lo más fascinante de esta imagen es que esa propagación no es uniforme, no es un movimiento homogéneo. Cerca de donde cayó la piedra, las ondas son muy altas, muy marcadas, están muy juntas y tienen mucha fuerza, pero a medida que se alejan del centro, se van suavizando, se van espaciando, pierden energía, hasta que al final, en la orilla lejana, apenas son una caricia en el agua. El ciclo no termina chocando contra una pared, simplemente se abre, se disipa, se diluye suavemente en la inmensidad del lago. Mantened esta imagen en la mente, la de la piedra en el estanque, porque es la llave para entender todo lo que viene ahora. Vale, ahora vamos a jugar un poco con la imaginación para intentar sentir lo que es estar en diferentes partes de esa onda expansiva. Pensemos en el nacimiento de un gran movimiento social, uno que cambió las reglas del juego. El evento detonante, la pedrada en el estanque, es un grupo de personas que, en un lugar y un momento muy concretos, dicen basta y proponen una nueva forma de ver el mundo. Imagina que estás ahí, en ese epicentro, en ese momento fundacional. ¿Cómo se sentiría? Se sentiría intenso, eléctrico, la energía sería densísima, casi podrías cortarla con un cuchillo. Las ideas estarían muy claras, el manifiesto sería casi una Biblia, las reglas sobre quién está dentro y quién fuera serían muy estrictas. Habría una sensación de estructura, de coherencia total, un propósito clarísimo que lo impregna todo. Ahora hagamos un viaje en el tiempo y en el espacio. Dejemos que pasen, no sé, 50 años y vayámonos a otro continente. La onda expansiva de aquel movimiento ha llegado hasta allí. ¿Cómo se sentiría formar parte de esa idea ahora? Mucho más flexible. La gente tomaría la inspiración de aquel movimiento original, pero la mezclaría con sus propias tradiciones, la adaptaría a sus problemas. No habría un manifiesto único, sino 1000 interpretaciones. La energía original se habría debilitado, suavizado. Ya no habría esa sensación de densidad, de estructura rígida. En su lugar habría una sensación de espacio, de posibilidad, de apertura. ¿Podéis sentir la diferencia? No es lo mismo estar en el centro de la explosión que sentir sus ecos lejanos. Es el mismo ciclo, la misma onda, pero la experiencia de vivirlo es radicalmente distinta dependiendo de en qué punto de su expansión te encuentres.
Hemos visto los ciclos como esas ondas que se expanden en un estanque. Es una imagen preciosa y muy útil. Pero ahora vamos a darle una vuelta de tuerca. Vamos a llevar esa metáfora a un nivel superior, a un lugar todavía más potente, más revelador, para entender los grandes procesos que nos moldean. Vamos a hablar de la onda de choque. Sé que la palabra choque suena un poco fuerte, un poco violenta, pero os pido que os quedéis con la dinámica, con la imagen, porque es una herramienta increíblemente precisa para visualizar cómo se relaciona esa estructura de la que hablamos con nuestra libertad, con nuestro destino. ¿Qué es una onda de choque? Imaginad un medio en equilibrio, como el aire que nos rodea. Ahora, imaginad que algo perturba ese equilibrio de una forma increíblemente brusca y potente. El ejemplo clásico es un avión que supera la barrera del sonido. Esa perturbación genera una compresión brutal, extrema, en el punto de origen. Las partículas de aire se apelotonan de una forma casi sólida. Y esa compresión, claro, no se queda quieta, se expande hacia afuera a una velocidad tremenda. Lo crucial para nuestra exploración es esto. La onda de choque, al viajar, crea zonas con características muy diferentes. Justo en el frente de la onda, la presión es máxima, la estructura es súper rígida, casi no hay movimiento posible para las partículas. Pero a medida que la onda pasa y nos alejamos de ese frente, la presión disminuye drásticamente, la estructura se relaja y las partículas recuperan su libertad de movimiento. Ahora viene lo bueno. Traslademos este modelo de la onda de choque a los procesos humanos, a nuestra propia vida, a la historia, a la sociedad. Pensemos en un evento con la fuerza suficiente para generar una de estas ondas. La invención de Internet, por ejemplo. Ese es nuestro centro, nuestro paso 1. En los primeros momentos de su existencia, su naturaleza y sus consecuencias a corto plazo estaban fuertemente determinadas por su propia tecnología. Las opciones eran pocas, la inercia del evento era arrolladora, te arrastraba, pero conforme el tiempo pasa, esa onda se expande. Entramos en el paso 2. La presión inicial disminuye. Ya no estamos en el momento de la invención, sino en el de la asimilación. La influencia de Internet sigue siendo masiva, pero ya no es tan aplastante, tan directa. Y si nos vamos aún más lejos, a los bordes de la onda, que es donde quizá estemos empezando a entrar ahora, la estructura original se ha relajado tanto que es casi irreconocible. Aquí, en el paso 3, es donde aparece el espacio para la variación, para los usos inesperados, para la creatividad, para la crítica, para la novedad radical. Una misma onda, la invención de Internet, genera realidades y experiencias subjetivas muy distintas dependiendo de si estás en el centro, en plena expansión o en los bordes. Y con esta imagen tan potente de la onda de choque vibrando en nuestra mente, llegamos por fin al corazón de nuestra exploración de hoy. El gran, el eterno dilema filosófico, el determinismo frente al libre albedrío. Durante siglos y siglos, el debate se ha planteado como una batalla a vida o muerte, o una cosa o la otra. O bien todo, absolutamente todo, está predeterminado por una cadena infinita de causas y efectos que se remonta al Big Bang y nuestra sensación de que elegimos es una simple y triste ilusión de nuestro cerebro. O bien somos seres radicalmente libres, como pequeños dioses capaces de crear nuestras decisiones desde la nada, sin ningún tipo de condicionante. Se nos ha presentado como un ring de boxeo, con dos púgiles irreconciliables. Pero, a ver, si lo miramos desde este otro ángulo que estamos construyendo, ¿y si el error no estuviera en las respuestas, sino en la propia pregunta? ¿Y si plantearlo como una batalla fuera una trampa? ¿Y si esta fuera una falsa dicotomía? ¿Y si, en lugar de ser opuestos, fueran algo mucho más íntimo y fascinante? Aquí está, la frase que lo puede cambiar todo. Leámosla despacio, saboreándola. No son enemigos, sino polos extremos de una misma unidad. Dejadme que me detenga aquí un momento. Polos, como el polo norte y el polo sur de un imán, no son enemigos. El polo norte no está en guerra con el polo sur. De hecho, no puede existir el uno sin el otro. Son inseparables. Si coges un imán y lo partes por la mitad, esperando quedarte con un polo norte aislado, no lo consigues. Lo que obtienes son dos imanes más pequeños, y cada uno de ellos tiene de nuevo su propio norte y su propio sur. Se definen mutuamente, crean un campo, un espectro, un continuo entre ellos. Quizás, solo quizás, el determinismo y la libertad funcionan exactamente igual. No son dos reinos separados luchando por el control, sino los dos extremos de un mismo paisaje, de una misma realidad. Uno le da sentido al otro. Ambos son necesarios para que el sistema completo, la unidad, funcione. Es una perspectiva que al menos a mí me da una sensación de paz, de reconciliación.
Y si lo pensamos, el universo está lleno de estas dualidades necesarias, de estos compañeros de baile que se definen mutuamente. Pensemos en ello. ¿Podría existir el concepto de arriba si no existiera el de abajo? Es imposible, ¿verdad? Uno crea al otro. ¿Cómo podríamos apreciar la estabilidad, la calma, si nunca hubiéramos experimentado el cambio, la agitación? ¿Tendría algún sentido hablar de orden si no tuviéramos ni idea de lo que es el caos? La noche es la que le da su valor y su significado al día, y viceversa. El silencio no es el enemigo del sonido, es el lienzo sobre el que el sonido puede pintarse y ser percibido. No luchan entre sí, colaboran, se necesitan. La propuesta que estamos explorando es sencillamente añadir un par más a esta lista de dualidades fundamentales y necesarias para que la realidad sea como es, determinismo y libre albedrío. Ambos son ingredientes imprescindibles en la receta del cosmos. Y si son dos polos de la misma unidad, cada uno tiene que tener su propia función, su propio papel en esta danza cósmica. Volvamos por un momento a nuestra metáfora de la onda de choque. ¿Dónde colocaríamos a cada uno? ¿Cerca del origen, en el centro de la explosión, en esa zona densa, intensa, estructurada? Ahí es donde predomina el determinismo. Su función es aportar la estructura, la coherencia, las reglas del juego. Es como el cauce de un río. Define la dirección general, impide que el agua se disperse caóticamente. Sin él, sin esa estructura, todo sería una sopa de posibilidades sin forma ni sentido. Pero ¿qué pasa a medida que la onda se expande? A medida que el río se ensancha y la corriente pierde fuerza. Ahí, en los bordes, en las zonas más flexibles y abiertas, es donde emerge el libre albedrío. Su función es aportar la evolución, la variación, la novedad, el cambio. Es la capacidad del agua de crear pequeños remolinos, de salirse un poquito del cauce, de formar nuevos meandros. El determinismo nos da el contexto, el marco, la gramática de la realidad. El libre albedrío nos permite escribir nuestra propia poesía dentro de esa gramática. Muy bien. Hasta ahora hemos estado construyendo un modelo teórico, una forma de mirar la realidad desde fuera, como si fuéramos espectadores de la gran obra del universo. Es fascinante. Pero ahora toca hacernos la pregunta clave. ¿Y nosotros? ¿Qué? ¿Cómo se traduce todo esto a nuestra experiencia del día a día? Porque nosotros no vivimos la realidad desde una butaca, la vivimos desde dentro del escenario, desde dentro de la onda. Y desde ahí dentro, desde nuestra conciencia, la experiencia siempre, siempre la de tener que elegir. Desde que nos levantamos por la mañana y elegimos si apagar la alarma o remolonear 5 minutos más, hasta las grandes decisiones que marcan nuestra vida. Sentimos la duda, el peso de la responsabilidad, la alegría de una buena elección o el arrepentimiento de una mala. Ahora vamos a intentar sumergirnos en cómo se siente ser un agente consciente. Este punto me parece absolutamente crucial y liberador. El hecho de que nuestra vida forme parte de un proceso más grande, de un ciclo que tiene una cierta coherencia, una cierta estructura, no nos convierte en marionetas. A ver, dejadme pensar en una analogía. La de un actor en una gran obra de teatro. El guión existe, sí. La estructura de la obra está ahí. Tiene un primer acto, un nudo y un desenlace. El final, en cierto modo, está escrito. Esa es la coherencia global del proceso. Pero, ¿convierte eso al actor en un simple títere movido por hilos? En absoluto. Cada noche, cuando sale al escenario, el actor tiene que vivir su papel desde dentro, tiene que sentir las emociones de su personaje como si fueran reales, tiene que decidir el todo exacto de cada frase, la intensidad de cada gesto, la duración de cada silencio. Su experiencia subjetiva es de creación en tiempo real, de elección constante. Aunque el desenlace general de la obra sea conocido, su viaje para llegar hasta él es real, es auténtico, es único y es suyo. De la misma forma, aunque nuestras vidas se inscriban en patrones culturales, históricos o familiares mayores, nuestra experiencia de vivirlas, de tomar las miles de pequeñas y grandes decisiones, es absolutamente real, válida e importante. Y esto me recuerda a un fenómeno misterioso y fascinante que casi todos hemos experimentado alguna vez, el déjà vu. Esa sensación extrañísima, fugaz y potente de yo ya he vivido este momento exacto. Desde la perspectiva de la flecha del tiempo, el déjà vu no tiene mucho sentido. ¿Cómo voy a recordar algo que está pasando por primera vez? Pero desde esta visión de los ciclos como ondas, encaja como un guante. Un déjà vu podría no ser el recuerdo de un evento pasado idéntico, porque en realidad nunca hay dos momentos exactamente iguales. Podría ser algo más sutil, una resonancia. La sensación de estar atravesando una región de la onda que tiene una estructura, una textura energética, un patrón muy, muy similar a otra región que ya hemos cruzado antes en nuestra vida o quizás en otro ciclo.
No es que la escena se repita palabra por palabra, sino que reconocemos el patrón de fondo, la música que suena por debajo. Es como cuando escuchas los primeros 3 acordes de una canción en una versión completamente nueva, con otros instrumentos, y algo en tu interior reconoce la melodía fundamental. El déjà vu sería eso, el reconocimiento de un patrón estructural del ciclo en el que estamos inmersos. ¿Y qué pasa con lo contrario? ¿Qué pasa cuando las cosas no encajan, cuando no siguen el patrón esperado, cuando ocurre algo que parece una excepción a la regla, una anomalía? Nuestra mente, que adora los patrones, tiende a verlo como un error, un fallo en el sistema, algo que está mal. Pero si mantenemos en mente nuestra imagen de la onda que se expande y se debilita en sus bordes, esta aparente incoherencia adquiere un significado completamente nuevo y esperanzador. Podría no ser un fallo, podría ser una señal de transición, podría ser un síntoma de que la onda está perdiendo su rigidez inicial, de que la estructura se está volviendo más porosa, más abierta. Esas excepciones, esas incoherencias, son como las primeras grietas que aparecen en el hielo de un lago helado y que no anuncian una catástrofe, sino la inminente llegada de la primavera. Son las pequeñas mutaciones que, a la larga, permiten la evolución de las especies. Entonces, después de todo este recorrido, ¿dónde nos deja esto a nosotros, a los seres humanos? Pues en mi opinión, nos sitúa en un lugar bellísimo, un lugar de equilibrio dinámico y lleno de matices. Por un lado, estamos condicionados. Por supuesto que sí, negarlo sería ingenuo. Estamos condicionados por nuestra biología, por la familia en la que nacimos, por la cultura que nos rodea, por el momento histórico que nos ha tocado vivir. Todo eso forma parte de la onda en la que hemos aparecido. No partimos de una página en blanco. Pero, y este es un pero gigantesco, no estamos completamente determinados. Siempre hay un margen, por pequeño que a veces parezca, para la elección, para la desviación, para la respuesta personal y creativa. Y por el otro lado, somos libres. Sí, pero no es una libertad que surge desde el vacío absoluto. Nuestra libertad no es la de un Dios que puede hacer cualquier cosa en cualquier momento. No podemos decidir chasquear los dedos y empezar a volar. Es una libertad contextualizada, una libertad que opera dentro de las condiciones que se nos han dado. Somos en esencia, y esta es la idea que más me gusta, co-creadores de nuestra realidad, bailarines que danzan con las ondas que nos atraviesan. Y así, poco a poco, llegamos a la última parada de nuestro viaje de hoy. Hemos explorado cómo nacen y se expanden los ciclos, cómo funcionan como ondas de choque que crean diferentes realidades y cómo es nuestra experiencia subjetiva de vivir dentro de ellas. Ahora toca mirar hacia el final. ¿Qué ocurre cuando esa onda, que quizás se originó hace siglos, finalmente pierde toda su fuerza, se expande tanto que se disipa por completo? ¿Es el fin del mundo, el colapso, el vacío? Vamos a adentrarnos en ese momento fascinante, misterioso y a menudo temido, el umbral de un ciclo. Antes de asomarnos a ese umbral, me gustaría compartir una última reflexión sobre la libertad. A veces tenemos la idea romántica de que para ser verdaderamente libres, el futuro tendría que ser un lienzo completamente en blanco, totalmente imprevisible, un caos de posibilidades infinitas. Pero, ¿es eso realmente necesario? Pensemos en algo cotidiano. Si estás conduciendo por una autopista, estás siguiendo un camino muy estructurado. Hay carriles, hay señales, hay límites de velocidad. No puedes de repente decidir girar 90 grados y atravesar el campo, pero dentro de esa estructura tienes libertad. Puedes cambiar de carril, puedes acelerar o frenar, puedes escuchar una música u otra, puedes decidir en qué área de servicio parar o en qué salida desviarte para explorar un pueblo desconocido. Tu libertad no reside en poder convertir el coche en un avión, sino en el margen de maniobra que tienes dentro del sistema. No necesitamos un caos absoluto para ser libres. Nos basta con que el sistema no sea absolutamente rígido. Nos basta con que exista, en los bordes de la onda, un pequeño margen para desviarnos. Y ese margen, por suerte, siempre existe. Esta es, para mí, una de las conclusiones más hermosas y tranquilizadoras de toda esta exploración. Ver la vida en ciclos, en ondas expansivas, no es una visión fatalista, no es creer en un destino inamovible que nos aplasta, es todo lo contrario. Los ciclos no nos condenan, nos sitúan, nos dan un contexto, un lugar en la gran historia del universo. Nos recuerdan que formamos parte de procesos mucho más grandes y antiguos que nosotros mismos, que estamos conectados a la historia de la humanidad, a los ritmos de la naturaleza, a las generaciones que nos precedieron y a las que vendrán. Y con esta idea, la percepción del final de un ciclo se transforma por completo.
Ya no lo vemos como una catástrofe, como un apocalipsis, como un colapso terrorífico que nos deja en la nada. Se convierte en un umbral. ¿Qué es un umbral? Pensemos en el umbral de una puerta. Es un espacio mágico. No es ni la habitación de la que vienes ni la habitación a la que vas. Es el punto exacto de la transición, el lugar donde una realidad termina y otra está a punto de comenzar. Cuando la onda expansiva de un gran ciclo pierde toda su fuerza, no deja un vacío aterrador, simplemente deja el espacio libre, despeja el terreno, crea las condiciones de calma, de apertura, para que una nueva perturbación, un nuevo evento, una nueva idea pueda generar una onda completamente nueva, con una nueva estructura, con unas reglas de juego diferentes, con posibilidades que antes eran impensables. No es una muerte, es una metamorfosis. Y es con esta pregunta, una pregunta que no busca una respuesta inmediata, sino que nos invita a respirar y a sentir, con la que me gustaría que nos quedáramos hoy. Dejémosla resonando en nuestro interior. Si cada final es, en realidad, un principio disfrazado, si la disipación de un viejo patrón no es más que la preparación silenciosa para el siguiente, si la historia, si la vida, si el universo entero no son una línea recta que avanza hacia un punto muerto, sino una sucesión infinita y maravillosa de ondas que nacen, se expanden y dan lugar a otras nuevas, entonces la pregunta importante ya no es si estamos determinados o si somos libres. La verdadera pregunta, la que nos abre al futuro con curiosidad y sin miedo, es: ahora que quizás sentimos que una gran onda se está disipando a nuestro alrededor, ahora que muchos percibimos que estamos en un umbral, ¿qué nueva y fascinante expansión nos espera justo al otro lado? Y con esa reflexión flotando en el aire, vamos a dejarlo aquí por hoy. Muchísimas gracias por haber compartido este tiempo, por haberme acompañado en este viaje tan profundo. Ha sido un auténtico placer pensar en voz alta con todos vosotros y vosotras. Espero de corazón que os haya resultado tan interesante y sugerente como a mí. Soy Arantxa Falconer y esto ha sido Dimensionity. Nos escuchamos la próxima semana.